Sandra Barneda, entre la palabra y el silencio. Hay momentos en la vida en que una voz logra calar más allá de la pantalla. No se trata solo de carisma o de presencia, se trata de algo más profundo, de una capacidad innata para conectar, para entender al otro sin hablar por él. Sandra Barneda nació con esa virtud, con esa fuerza que combina inteligencia, empatía y determinación. Desde que irrumpió en los medios, su figura ha estado envuelta en una mezcla de admiración, respeto y curiosidad. ¿Quién es, de verdad, Sandra Barneda? ¿Qué se esconde detrás de la periodista, de la escritora, de la mujer televisiva? Los primeros pasos. Sandra Barneda nació el 4 de octubre de 1975 en Barcelona. Desde joven tuvo claro que quería dedicarse a la comunicación. Estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona, aunque sus inquietudes iban más allá de una mera formación académica. Siempre fue curiosa, sensible a lo que ocurría a su alrededor, inquieta ante las injusticias y dotada de una elocuencia que desde muy temprano dejaba ver su vocación. Durante sus primeros años profesionales, Sandra exploró el mundo del periodismo desde diferentes trincheras: reportera, presentadora, redactora. Era versátil, capaz de moverse con soltura tanto en la rigidez de los informativos como en la espontaneidad de los debates. Pero no sería hasta su desembarco en la televisión nacional cuando su figura comenzaría a consolidarse. El rostro de una nueva televisión. En Telecinco, Sandra Barneda encontró el espacio que le permitiría crecer como comunicadora. Participó en programas como La Noria, De Buena Ley, Un Tiempo Nuevo o El Gran Debate, donde destacó por su estilo directo, pero empático, firme pero no impositivo. Tenía una capacidad única para poner orden en medio del caos de las tertulias, para poner palabras a lo que muchos pensaban pero no se atrevían a decir. Sin embargo, uno de los momentos clave de su carrera llegaría con Supervivientes. Sandra se convirtió en una pieza esencial del engranaje del programa, siendo la conexión con los familiares en plató. Su forma de mirar, de escuchar, de acompañar, marcó una diferencia. Años más tarde, La Isla de las Tentaciones terminaría de consolidarla como una de las presentadoras más queridas y sólidas de la cadena. Allí, Sandra demostró que sabía estar incluso cuando el silencio pesaba más que las palabras. Sus intervenciones, medidas, precisas y siempre humanas, hicieron de ella la narradora perfecta de los vaivenes sentimentales del reality. La escritora que habita en ella. Pero Sandra no es solo una mujer de televisión. Hay otra faceta, más íntima, más literaria, que habla de su amor por las palabras. En 2013 publicó su primera novela, Reír al viento, una historia con tintes espirituales que retrata la necesidad de encontrarse a uno mismo en medio del dolor. La novela se convirtió en un éxito inesperado y fue el inicio de una carrera literaria que ha ido ganando peso y profundidad. A lo largo de los años, Sandra ha publicado títulos como La tierra de las mujeres, Las hijas del agua o Un océano para llegar a ti, esta última finalista del Premio Planeta en 2020. La escritura le permite explorar emociones, contar lo que no cabe en los programas, lo que no tiene cabida en el espectáculo mediático. En sus novelas, la introspección, la lucha por la identidad, el duelo y la esperanza se entrelazan con un estilo cuidado y reflexivo. Para Sandra, escribir no es solo una pasión, es una forma de estar en el mundo, de comprenderse y comprender a los demás. A menudo ha confesado que la literatura le ha salvado de momentos de oscuridad. Una mujer valiente en un medio feroz. El mundo de la televisión no es fácil. Y menos para una mujer que ha decidido no ocultar quién es. Sandra Barneda ha sido una de las pocas presentadoras que ha hablado abiertamente sobre su orientación sexual sin convertirlo en un espectáculo. No ha hecho bandera de ello, pero tampoco ha permitido que se la silencie. En un país donde aún existen prejuicios, su actitud ha sido todo un ejemplo de naturalidad y coraje. Durante años mantuvo una relación con la también presentadora Nagore Robles, una historia que fue seguida con interés por la prensa del corazón. Aunque ambas decidieron llevar su relación con discreción,
Su vínculo se convirtió en símbolo de una visibilidad respetuosa, sin alardes ni escándalos. Cuando anunciaron su ruptura, lo hicieron con la misma elegancia con la que habían vivido su historia, con cariño, con respeto, con la madurez que pocas veces se ve en el mundo mediático. Ese gesto, aparentemente sencillo, fue muy valorado por el público. Una profesional en equilibrio. Uno de los mayores logros de Sandra Barneda ha sido mantener su equilibrio en un medio donde las líneas entre lo público y lo privado suelen difuminarse. Ha logrado hacerse un nombre sin necesidad de escándalos, ha cultivado una imagen de credibilidad, inteligencia y elegancia. No necesita gritar para hacerse oír, no necesita buscar titulares. Su presencia ya es suficiente. En la Isla de las Tentaciones, por ejemplo, se ha convertido en la voz de la conciencia para muchos. Sus frases como «ha llegado el momento de tomar una decisión» o «es el momento de enfrentarte a tu verdad» han adquirido una fuerza icónica. Su forma de presentar no es invasiva, sino introspectiva, casi terapéutica. Sandra no juzga, acompaña. Y eso, en televisión, es una rareza. La mujer detrás del foco. Pero, ¿qué hay detrás de esa voz serena? ¿Qué emociones atraviesan a la Sandra que no vemos? En varias entrevistas ha hablado de su sensibilidad, de sus dudas, de sus momentos de soledad. Ha confesado haber tenido que luchar contra sus propios miedos, contra la presión, contra la necesidad de demostrar siempre algo más. El éxito no ha sido un camino fácil. Ha tenido que construirse a sí misma muchas veces, aprender a ponerse límites, a priorizar su bienestar. Durante un tiempo decidió retirarse parcialmente de la televisión. Necesitaba respirar, encontrarse, parar el ruido. Viajó, escribió, se reconectó con su yo más profundo. Esa decisión le permitió volver con más fuerza, más centrada, más auténtica. Hoy, Sandra es también una figura que representa el autocuidado, la conciencia emocional, la necesidad de vivir sin máscaras. Su mirada, siempre directa pero suave, es la de alguien que ha aprendido a ver más allá de las apariencias. Referente y espejo. En un mundo donde la televisión tiende al espectáculo fácil, Sandra Barneda representa una excepción. No solo es una gran profesional, es también una figura que genera identificación, sobre todo entre mujeres que, como ella, han tenido que abrirse camino en espacios hostiles, que han aprendido a hablar sin pedir permiso. Muchas jóvenes la ven como un referente, por su libertad, por su elegancia, por su capacidad de reinventarse. Sandra no es perfecta, ni pretende serlo. Pero su autenticidad es justamente lo que la hace especial. Ha sabido construir una carrera sólida, multidisciplinar, sin renunciar a ninguna de sus pasiones. Periodista, escritora, presentadora, pero también pensadora, viajera, buscadora incansable de sentido. El futuro que se dibuja. ¿Hacia dónde camina Sandra Barneda? Es difícil decirlo con certeza, porque es una mujer que siempre sorprende. Podría retirarse a escribir en una casa en el bosque o podría convertirse en la conductora de un gran programa de entrevistas. Lo que está claro es que lo hará desde la coherencia con su esencia. En los últimos años ha mostrado un interés creciente por temas de crecimiento personal, de espiritualidad, de búsqueda interior. No sería extraño que su futuro se encaminara también hacia ese ámbito, como autora o incluso como comunicadora de temas más reflexivos. Lo cierto es que Sandra ha conseguido algo que muy pocos logran, que el público confíe en ella. No importa si está en un reality o presentando un programa especial, su presencia genera un clima de seguridad, de respeto, de confianza. Un legado sin artificios. La televisión española ha tenido muchos rostros, pero pocos tan completos como el de Sandra Barneda. Su legado no está hecho de grandes polémicas ni de escándalos sonados, sino de palabras bien dichas, de gestos sinceros, de una búsqueda constante de autenticidad. Ha demostrado que se puede hacer televisión desde el respeto, que se puede emocionar sin manipular, que se puede ser visible sin ser agresiva. Sandra Barneda es,
en muchos sentidos, una rareza hermosa en el ecosistema televisivo, una comunicadora que cree en el poder de la palabra, una mujer que ha aprendido a escucharse, una figura pública que ha sabido mantenerse firme sin perder su esencia. Hoy, mientras millones la ven cada noche en la pantalla, quizás no todos sepan que detrás de su sonrisa pausada y su voz serena hay una historia de esfuerzo, de dolor, de resiliencia. Una historia que sigue escribiéndose. Y quizás ese sea su mayor logro, haber hecho de su vida una narración coherente, profunda y humana. Una narración que, como sus novelas, nos invita a mirar hacia adentro, a no tener miedo de ser quienes somos, a hablar, incluso cuando el mundo insiste en que callemos. Si hay una palabra que define bien a Sandra Barneda, es libertad. La libertad para decir lo que piensa, para ser quien es, para amar sin etiquetas. Ese principio ha marcado no solo su carrera profesional, sino también su vida personal. En una sociedad que ha ido avanzando, pero donde todavía persisten ciertos estigmas, Sandra fue una de las primeras mujeres con presencia mediática que vivió abiertamente su orientación sexual. No como una proclama, sino con naturalidad. Como quien no tiene nada que esconder. Durante años, su relación con Nagore Robles fue un tema de interés constante. Dos mujeres fuertes, conocidas, con gran presencia mediática y perfiles muy distintos. Mientras Sandra proyectaba esa serenidad casi estoica, Nagore era pasión, fuego, contundencia. Juntas eran una combinación poderosa. La relación tuvo altos y bajos. Se separaron, volvieron, se reencontraron. Nunca vendieron su historia en una exclusiva, pero tampoco la negaron. En redes, compartían momentos juntos con respeto y cariño. El público, lejos de escandalizarse, las abrazó. Representaban algo importante, la posibilidad de amar libremente, de vivir sin miedo, de mostrar que las relaciones LGTBI también pueden tener referentes positivos y reales en los medios. Cuando en 2022 anunciaron su ruptura definitiva, lo hicieron con una carta pública que emocionó a muchos. No hubo reproches. No hubo heridas abiertas. Solo agradecimiento por lo vivido. Aquello confirmó que ambas estaban por encima del espectáculo. Que su historia había sido real, como muchas historias reales, también tenía un final. Pero un final con dignidad. El arte de escuchar. Una de las características más valoradas de Sandra Barneda como presentadora es su capacidad de escuchar. Parece algo simple, pero en el mundo de la televisión, donde todos quieren hablar, donde los silencios se llenan por miedo al aburrimiento, escuchar es un acto revolucionario. En la Isla de las Tentaciones, su escucha activa es clave. Cuando las parejas se enfrentan a sus decisiones más difíciles, Sandra no impone juicios. No se posiciona. No los interrumpe. Les ofrece un espacio seguro. Incluso cuando alguien se rompe emocionalmente, su presencia contiene, acoge, sostiene. Esa sensibilidad no es casual. Sandra ha confesado en más de una ocasión que es una mujer muy emocional, que siente profundamente, que ha tenido que aprender a gestionar sus propias emociones para poder estar al servicio de los demás. Su serenidad no es frialdad, es una conquista. Y en un mundo mediático donde prima el ruido, ella se ha convertido en un refugio. No es extraño que muchos exconcursantes de realities, al salir, hablen de ella con un cariño especial. Porque en medio de la exposición y la presión, ella representa lo humano. Literatura como catarsis. En paralelo a su carrera televisiva, Sandra ha construido un universo literario propio. A través de sus novelas, ha canalizado muchas de sus reflexiones más íntimas. Temas como la muerte, el perdón, las heridas familiares, el sentido de la vida, el amor y la pérdida se repiten en sus historias. Su novela Un océano para llegar a ti fue, quizás, la más significativa. La escribió tras la muerte de su madre, una pérdida que la marcó profundamente. El libro, que quedó finalista del Premio Planeta, es un viaje emocional lleno de simbolismos, donde una hija debe reconstruirse tras la pérdida y reencontrarse con un padre ausente. Muchos lectores encontraron en ese relato una forma de sanar. Sandra no escribe solo para entretener,
sino para acompañar. Sus libros tienen algo de confesión, de búsqueda, de bálsamo. Además, es una gran lectora. Ama a autores como Haruki Murakami, Isabel Allende o Clarissa Pinkola Estés. Ha declarado en varias ocasiones que, cuando todo le falla, siempre puede refugiarse en un buen libro. La literatura le ha servido de faro, pero también de espejo. La sombra del perfeccionismo. Tras esa imagen de mujer serena y profesional se esconde también una exigencia interna muy fuerte. Sandra se ha definido a sí misma como una perfeccionista crónica. Le cuesta desconectar, dejar tareas a medias, relajarse cuando algo no ha salido como imaginaba. Esa autoexigencia le ha dado muchos frutos, pero también le ha generado ansiedad, agotamiento emocional y la necesidad de aprender a parar. Durante una etapa de su vida, cuando estaba inmersa en múltiples proyectos, sintió que se estaba vaciando. Por eso decidió hacer pausas. Empezó a interesarse por el mindfulness, el yoga, los viajes introspectivos. Visitó India, Bali, Portugal, y en todos esos lugares buscó lo mismo: silencio. Un silencio que no fuera vacío, sino regenerador. Esa búsqueda le ayudó a reconectar consigo misma, a aceptar que no todo puede controlarse, que a veces hay que fluir. Hoy habla abiertamente de la necesidad de cuidar la salud mental, de ir a terapia, de vivir de forma más consciente. Cree que los personajes públicos tienen una responsabilidad a la hora de desestigmatizar estos temas. Amistades y entorno cercano. Aunque muy reservada con su vida íntima, Sandra mantiene un núcleo de amistades cercanas con quienes se apoya. Es una mujer leal, protectora, generosa en lo privado. No le interesan las amistades interesadas ni los círculos vacíos de fama. Prefiere rodearse de personas auténticas, aunque sean pocas. Entre bambalinas, se dice que es muy buena compañera de trabajo. Educada, profesional, puntual. No genera conflictos. No busca protagonismo. Y eso, en un mundo tan competitivo como la televisión, la convierte en una figura muy valorada. También tiene una relación muy estrecha con su familia. La pérdida de su madre fue un punto de inflexión. Desde entonces, valora cada vez más los momentos sencillos, los encuentros familiares, las cosas que antes pasaban desapercibidas. ¿Y si un día se apaga el foco? Una pregunta que ronda a muchos presentadores es: ¿qué pasará cuando la televisión deje de contar contigo? En el caso de Sandra Barneda, la respuesta parece clara. Tiene una vida más allá del plató. Podría vivir de escribir, de dar charlas, de proyectos culturales o incluso de una vida más sencilla, cerca del mar. No es alguien que necesite ser vista todo el tiempo. De hecho, a menudo ha declarado que le gusta desaparecer, que disfruta con el anonimato cuando puede permitírselo. Le gusta caminar sin ser reconocida, sentarse a leer en una terraza tranquila, viajar sin itinerario. Ese desapego del foco es parte de su fortaleza. No teme al silencio porque ha aprendido a habitarlo. Conclusión: una voz con alma. Sandra Barneda no es solo una presentadora. Es una mujer compleja, sensible, culta, valiente. Ha sabido construir una carrera basada en el respeto, en el contenido, en la elegancia. Sin estridencias. Sin gritos. Sin buscar escándalos. En un entorno donde lo superficial triunfa, ella ha apostado por lo profundo. En un mundo donde se corre, ella camina. En una televisión que muchas veces explota, ella acompaña. Es esa voz que llega sin herir, esa mirada que escucha sin juzgar, ese puente entre lo que sentimos y lo que no sabemos cómo expresar. Y quizás por eso, tantos españoles, mujeres, hombres, jóvenes y mayores, confían en ella. Porque saben que detrás del maquillaje y el guión hay una mujer real, con heridas, con historia, con alma. El viaje de Sandra Barneda no ha terminado. Pero lo que ha recorrido hasta ahora ya la convierte en una de las comunicadoras más queridas, respetadas y profundas de la televisión española contemporánea. Situación personal: julio de 2025. Sandra mantiene desde hace más de un año una relación sentimental con Pascalle Paerel, bailarina holandesa,
madre de una niña y originaria de Ámsterdam. La pareja vive entre Madrid y Holanda y comparten una vida basada en la discreción y la armonía. A finales de julio de 2025 firmaron un documento que desató especulaciones mediáticas sobre una boda, pero finalmente se trataba de la compra de una casa en Ámsterdam, ciudad natal de Pascalle. Sandra acompañó la imagen con un mensaje emotivo destacando cómo el amor supera inseguridades y miedos. La vida es la suma de momentos, vivir en paz y vibrando alto. Trayectoria profesional y proyectos actuales. Está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales. Acaba de regresar de República Dominicana, donde grabó nuevas entregas de La Isla de las Tentaciones y se ha consolidado como presentadora clave del formato. Sigue siendo la cara de los debates y conexiones en Supervivientes 2025, un espacio que ha alcanzado altos niveles de tensión emocional y episodios virales bajo su conducción, sobre todo al cubrir situaciones conflictivas entre concursantes. Reveló que rechazó presentar la primera edición de La Isla de las Tentaciones en 2020 porque ya tenía compromisos con los debates de Supervivientes y Gran Hermano VIP. A partir de la segunda temporada asumió el rol de presentadora titular, convirtiéndose en pieza esencial del programa. Declaraciones recientes y reflexión personal. En un podcast con Laura Escanes, Sandra habló con honestidad sobre cómo en su pasado en Mediaset sentía incomodidad ante ciertos comentarios y la presión mediática. Aprovechó para mostrar solidaridad y empatía hacia nuevas creadoras de contenido como Escanes, reconociendo su capacidad de evolucionar y mostrarse auténtica. Ha descrito la edición 2025 de Supervivientes como vertiginosa y épica, y adelantó que pasará el verano juntas, en familia, priorizando el bienestar emocional de sus seres queridos tras un año intenso a nivel personal y profesional. Panorama global de julio de 2025. Área estado actual. Vida personal, relación estable con Pascalle Paerel, casa en común en Ámsterdam, visibles muestras de cariño en redes sociales. Carrera profesional, presentadora de La Isla de las Tentaciones y de los debates de Supervivientes 2025, recientemente volvió de grabaciones, muy presente en Prime Time de Mediaset. Imagen pública activa en redes, vinculada a mensajes sobre amor auténtico y autocuidado, ha renunciado a titulares artificiosos. Proyección futura, desarrollo literario y posibles proyectos más introspectivos o culturales, apuesta segura para Mediaset en formatos televisivos potentes. En resumen, en julio de 2025, Sandra Barneda vive un momento vibrante y pleno. Afianza su relación amorosa con Pascalle Paerel y consolida su papel como figura referencial en Mediaset. Tras un año de intenso ritmo profesional, planea un verano de cercanía y descanso emocional. Apuesta por una presencia televisiva potente sin perder su esencia de cercanía y autenticidad, y parece destinada a seguir liderando grandes formatos mientras cultiva su parte literaria y personal.